Bueno, lo adelantábamos hoy tempranito, una investigación realizada por alumnos de la Facultad de Información y Comunicación, alumnos de Facultad de Ingeniería y la Organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bueno, llegó a la conclusión de que los militares destinaron recursos públicos para incidir en los resultados de la campaña del voto amarillo para derogar la ley de caducidad de 1989. Para conocer, bueno, más detalles sobre esta investigación, que en realidad está aún en proceso, es que recibimos al profesor, al periodista Samuel Blixen aquí en La Mañana de Arriba Gente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Lorena, por invitarnos. Bueno, ¿cómo se gesta primero que nada esta investigación? Que bueno, va develando información que nos hace abrir los ojos, ¿no? Sí, el origen es un proyecto que junto con la Facultad de Ingeniería y familiares de detenidos desaparecidos montamos como un proyecto de extensión universitaria. Eso fue a finales del año pasado. El proyecto tiene por finalidad generar un banco de datos que nos permita cruzar información de todos los archivos militares. A tales efectos, solicitamos y obtuvimos los archivos hasta ahora del llamado archivo Berruti y la documentación que está saliendo del FUNA, de Fusileros Navales. Hay otros archivos que en algún momento pienso que nosotros también vamos a procesar. En ese trabajo, donde se integran una cantidad importante de estudiantes, de periodismo, pero también de otras disciplinas, nosotros a la vez puntualmente montamos investigaciones con grupos de estudiantes para tratar aspectos puntuales que aparecen en esa documentación. El otro día presentamos avances sobre dos investigaciones, una sobre la estructura de la represión durante la dictadura y otra sobre el espionaje al plebiscito, en democracia, exactamente. Bueno, ahí llegaron a las conclusiones de que los militares intentaron influir, boicotear y robar información respecto al referéndum. ¿De qué acciones concretas estamos hablando? Bien, con respecto por ejemplo, presentamos muchísimos documentos que aparecen en el archivo, pero para mencionarte algunos, hay un documento donde un agente le informa al manipulador, es decir, al oficial de inteligencia, que tiene posibilidades de acceso a las boletas, a todas las boletas firmadas por la gente para el plebiscito. Y se establecen mecanismos para poder hurtar esas boletas, con lo cual se trataba de, por lo menos, entorpecer el proceso. Cuando termina el plebiscito se ordena robar toda la documentación que hubiera en la Comisión Pro Referéndum. Y aparentemente lo lograron porque hay documentos de 1999 donde a las personas se les niega determinado trabajo porque tienen como antecedente el haber firmado para el referéndum. Hay un caso concreto de alguien que aspiraba a un empleo en el Ministerio de Defensa. Claro, hay varios. ¿10 años después? Sí, 10 años después. Pero además, como es una ficha militar, como de las tantas, hay cerca de 400.000 fichas. O sea que por lo menos hay 400.000 personas fichadas por la inteligencia militar. Y generalmente cuando piden antecedentes vienen muchas cosas. Por ejemplo, fue estudiante, estuvo en tal manifestación, no sé qué, hizo declaraciones para tal diario. Y viene todo lo que la inteligencia militar puede haber recogido sobre esa persona. En este caso, la única anotación es haber firmado para el plebiscito. Quiere decir que para los militares haber firmado el plebiscito era motivo de vigilancia, ¿no? Y entonces cuando solicita tenemos algunos casos, un médico que pide entrar en el hospital militar y desde inteligencia se le dice no lo contraten porque firmó para el plebiscito. O sea, es la única anotación que tiene, pero para los militares eso es una especie de delito o lo que fuera, ¿no? Después hay un documento donde plantea que en la casa de un colaborador del presidente Sanguinetti, el presidente Sanguinetti se sentía muy molesto porque creía que no había habido la suficiente militancia para apoyar
la ley de caducidad durante el plebiscito. O sea que hay una especie de injerencia del presidente organizando formas de apoyo al plebiscito. Hay, por ejemplo... Pero a ver, ¿había una conexión o una injerencia entre el gobierno democráticamente electo de la época y los militares con estas acciones? No sabemos todavía si existían órdenes del gobierno para la inteligencia militar. Lo que sí sabemos es que la inteligencia militar recaba información a través de un informante que está presente en esa reunión donde Sanguinetti, en la casa de Walter Nessi, donde el presidente dice estar preocupado por el desarrollo del plebiscito y reprocha que no se haya tomado, no haya habido una militancia mayor. O sea, sabemos que el presidente estaba organizando, digamos, e impulsando medidas para apoyar el voto amarillo, ¿no? O sea, la defensa de la ley. No tenemos todavía información que surja de los archivos de que el presidente o el Poder Ejecutivo haya ordenado a la inteligencia militar a realizar ese espionaje. El presidente Sanguinetti ha dicho, el expresidente en la comisión, a raíz de la investigación de la comisión investigadora de diputados, de que él nunca ordenó absolutamente nada con respecto a espionaje militar. Pero, y lo mismo han dicho los ministros, ¿no? Pero es muy extraño de que el poder político no supiera todo lo que estaba haciendo la inteligencia militar, cuando no solamente operaba y pinchaba teléfonos y hacía vigilancia, sino que además destinaba mucho dinero a eso. Los ministros dicen no haber tenido noción de esa actividad, pero es una actividad abrumadora con respecto al espionaje en democracia, ¿no? ¿De dónde salían esos fondos públicos destinados al espionaje y a incidir para un lado definido, digamos, en la campaña? Es una excelente pregunta. Eso mismo se preguntan los diputados que están investigando. En principio debería ser dinero que va al Ministerio, es decir, por el presupuesto, al Ministerio de Defensa, y que de alguna manera se traslada al aparato de inteligencia para pagar toda la actividad, fundamentalmente respuestas a esas preguntas. Usted mencionaba infiltrados, llamados manipuladores, a quienes les daban esa información. ¿Cómo operaba justamente el espionaje? ¿Cuántos infiltrados? ¿En dónde? ¿Quiénes eran los llamados manipuladores? Correcto. El espionaje en democracia estuvo a cargo del Departamento 3 de la Dirección General de Información de Defensa. Era uno de los 4 departamentos de la inteligencia militar. Ese departamento tenía una cantidad X de oficiales que a los efectos de su relación con los espías se denominaban manipuladores. Ellos se denominaban a sí mismos manipuladores y a los espías los denominaban agentes. Eso surge de una cantidad de informes que aparecen en el archivo Berruti. Entonces, el mecanismo era, se trata de contactar o de reclutar a alguna persona en un partido político, en un sindicato, donde fuera, y por distintas razones. O sea, podía ser por razón ideológica, podía ser por chantaje o podía ser por dinero. Aparentemente, el obtener que las personas pasen información por dinero fue la más efectiva de las medidas. Ahora, de las soluciones para reclutar esos espías. Nosotros solamente en el plebiscito hemos visto que habían cerca de 42 agentes que estaban pasando información sobre el plebiscito. No solamente sobre el plebiscito. Eran espías que permanentemente estaban informando. Entonces había uno en el Partido Comunista, otro en el Partido Colorado, otro en el Partido Nacional, en la Corte Electoral. ¿La gente de confianza de esas organizaciones? A veces sí. A veces podían ser militantes más bien anónimos y otras veces tenían cargos de confianza. O sea... ¿Hay nombres? De los agentes, muy pocos, muy pocos. ¿Puede contar alguno? ¿O? Sí, hay un militante socialista que estaba vinculado o sea, que estaba en el secretariado,
del PIT-CNT o encargos dirigentes del PIT-CNT y de la bebida, que estuvo durante muchísimo tiempo informando, y él fue identificado, se llamaba Becerra. Últimamente había sido delegado de la mesa del Frente Amplio en Minas. Él admitió que sí, pero que entendía que no era ningún delito. De todas formas, sus compañeros, sobre todo sus viejos compañeros, ¿no? Estaban muy sorprendidos de que esa persona, que la tenían como militante histórico del partido, fuera un infiltrado Después hay un infiltrado en el directorio del Partido Nacional y muy cercano a Juan Raúl Ferreira, que también ha sido identificado, y él había sido antes un militante del Partido Comunista Revolucionario, después cayó preso, ahí empezó a colaborar con los militares, después se pasó al Partido Nacional y bueno, finalmente estuvo informando sobre las discusiones en el directorio del Partido Nacional. Hay otra persona que era un funcionario de la Corte Electoral, que también puede ser identificada, y había una persona que era muy cercana a los dirigentes de la CUF, y yo no he podido, tampoco es nuestro interés, es decir, identificar a los espías. Yo creo que los organismos y las personas espiadas son las que tienen el verdadero interés y las posibilidades en denunciar. de denunciar y de comprobar, ¿no? Porque puede pasar que todavía estén espiando, ¿no? En el caso de ese infiltrado en el Partido Nacional, llegó a estar como suplente en el Parlamento. Y era un agente militar, ¿no? O sea, toda la historia del espionaje en democracia es muy compleja, y ojalá la comisión investigadora pueda llegar a cosas concretas. ¿De todo esto se podría generar procesamientos? Yo pienso que sí, porque los procesamientos yo creo que tienen que ver con los militares que impulsaron este espionaje, porque son todas actividades delictivas, o sea, son actividades encubiertas, de engaño a la gente y de información de cosas que son privadas. En toda la documentación aparece una cantidad de información que tiene que ver con la vida privada de la gente. Y entonces uno se pregunta, ¿y para qué lo tienen? Bueno, está clarísimo, porque en algunos casos surge, ¿no? Que es un problema de chantaje, o sea, ellos están atentos a esas cosas. Por ejemplo, si hay un político que tiene un amante, inmediatamente lo registran, porque la información esa sirve para poder presionarlo, ¿no? Y con eso obtener nuevas colaboraciones. Ahí está. ¿Y cuál era el último objetivo de todo esto? ¿Volver al poder por parte de los militares? ¿Tener injerencia en el gobierno de turno? Yo creo que es una forma muy oblicua de operar sobre la realidad, ¿no? Pero yo diría que no es... En el caso del plebiscito había un interés muy especial, porque si la ley se derogaba, bueno, podía ser que explotaran todos los procesos contra militares. Hay un documento del 84 que lo dice claramente. En febrero del 84, Lilian Celiberti y Universinto Rodríguez, que habían sido secuestrados en Brasil, ponen una denuncia penal acá. Y inmediatamente el informe militar dice, hay que dejarles claro a la dirigencia política que estaba empezando en la transición, en el 84, de que el ejército no va a permitir ninguna revisión del pasado. Y dice, si no tomamos medidas, quizá puedan haber acciones contra los denunciantes. O sea, en ese caso ellos estaban muy atentos a lo que pasaba. Y hay un documento que nosotros lo presentamos el otro día, donde dice, queremos saber dónde estamos parados, si tenemos que salir a la calle o si nos mantenemos en los cuarteles, por el plebiscito. Más general, yo creo que la acumulación de información, de todo tipo de información, le sirve al ejército para saber cuáles son las líneas políticas, cuál es la conducta de los partidos, y yo creo que parte de esa información es asesorar
es decir, al ministro, al poder de turno, de qué es lo que está pasando. Entonces parece poco probable que los centros de poder político no estuvieran al tanto del asunto. Pero además la inteligencia realiza eso porque está en su gen, está en su razón genética. O sea, la inteligencia lo que hace es obtener información que no es pública. O sea, también acumula información pública para los análisis, pero lo que da el plus es el conocimiento de cosas que no son de común. Claro, y el tema es qué se hace con esa información que se genera, que en este caso era incidir en la voluntad popular. Exacto. ¿Hubiera sido otro el resultado del plebiscito de 1989 si estas acciones no se hubieran concretado? Yo personalmente pienso que si no hubiera habido vigilancia militar en el proceso de la búsqueda de firmas, etcétera, igual no hubiera sido determinante. Es decir, esa es mi opinión viendo los documentos que tenemos, ¿no? Ellos investigaban, trataban de robar documentos, pinchaban teléfonos, todo lo demás, pero me da la sensación de que por ahí no pasaba la definición. Creo que la definición estaba a otro nivel, ¿no? Y que lo que los uruguayos vivieron entre el 87 y el 89 fue una confrontación entre un grupo de familiares que se organizó en torno al referéndum para derogar la ley, y por otro lado el gobierno que trataba de defenderla porque entendía que esa era la solución que correspondía al momento. El problema es que el gobierno, la presidencia, no debería haber incidido, porque el presidente era de todos los uruguayos, entonces tendría que haber dejado. Y hay numerosos elementos que dicen de que sí, que hubo involucramiento del Poder Ejecutivo y que hubo formas de incidir. Creo que eso puede haber sido determinante para que ganara el voto amarillo. Pero de todas formas, yo creo que te lo decía antes, visto así en perspectiva histórica, el Uruguay siempre está dividido en dos partes. Bueno, quería terminar justamente con ese concepto que hablamos antes de comenzar la nota, ¿no? Claro. A veces hablamos ahora de que la sociedad está más dividida que nunca, Claro. siempre, por lo menos desde el fin de la dictadura. Exacto, es decir, esa es una constante, ¿no? Es decir, no tenemos elecciones donde un presidente se lleva el 70% de los votos, donde ahí la cosa sería completamente... O en todos los planos frente... Es decir, estamos divididos hasta en el fútbol. Es decir, es Peñarol y Nacional, la mitad y la mitad. Después tenemos los cuadros chicos que son maravillosos, pero... O sea, me da la sensación de que es una sociedad habituada a estar dividida en dos mitades. Y con el plebiscito fue lo mismo, ¿no? Porque más allá, si hubiera habido una voluntad expresa de la población de apoyar la ley, hubiéramos tenido una votación impresionante. Y por el contrario, si la gente hubiera estado indignado con la votación, también. Entonces no hay forma de manipular adhesiones muy grandes. Pero sí es fácil de manipular cuando la cantidad de votos son muy pocos, ¿no? Es decir, cuando en una elección es medio punto o un punto la diferencia. Es lo que pasa siempre. Esto ha sido solo un adelanto de esta investigación que tiene muchas vías, como usted mencionaba al principio. ¿Cuándo va a haber algún resultado más acabado? Porque todo lo que nos ha dado para hablar es solo un adelanto de... Nosotros vamos a seguir investigando otros aspectos puntuales que permiten una investigación académica de esos documentos. Nuestro objetivo principal es elaborar, o sea que sobre todo los compañeros de FINC, ¿no?, de la Facultad de Ingeniería, pongan en funcionamiento un programa que permita cruzar datos. Yo creo que el cruzamiento de datos ofrece muchísimas posibilidades de obtener respuestas a muchas de las cosas que hoy están ocultas todavía. Saber da poder, ¿no? Exacto. Para decidir, para pensar, para reflexionar. Y la verdad que me alegro que la Facultad de Información y Comunicación, Facultad de Ingeniería, esté generando este conocimiento de la historia reciente, dando la vuelta a la esquina, claro, ¿no? De ahí nomás. Exacto. Así que muchas gracias, Samuel. No, gracias a ustedes. Seguimos adelante con más Arriba Gente. Damos cierre ahora a esta entrevista.